Hay leyendas de gente que nace con el don de hacer música tan auténtica que puede rasgar el velo entre la vida y la muerte, pero lamentablemente también atrae maldades. Así comienza esta película que nos lleva a Mississippi en el 1932. Aquí conocemos a Sammy Moore, que llega tambaleándose a la iglesia de su padre con una gran marca de una garra en la cara. Él se aferra al mástil roto de su guitarra y su padre, al acercarse, le pide que deje la música para siempre, ya que, como siempre le dice, esas son costumbres pecadoras. En este instante nos vamos al día anterior, en donde vemos como los primos de Sammy, Smoke y Stack, dos gemelos idénticos y veteranos de la Gran Guerra, regresan a Mississippi después de un tiempo en Chicago. Ellos traen pila de cuarto que le robaron a unos gangsters por allá y le compran un aserradero a este pana que es súper racista llamado Hogwood, con la intención de abrir un bar de mala muerte para la comunidad negra local. Sammy sale con sus primos y ellos le cuentan que Chicago no es el paraíso racial que ellos pensaban. Es aquí cuando comienzan a reclutar gente para que trabajen en su bar el día de la apertura. El primero, obviamente, es Sammy, ya que el carajito tiene un don casi que sobrenatural con la guitarra. El siguiente es Delta Slim, un pianista, Berlin, una cantante que conocen y de la que Sammy se enamora de inmediato, y también Grace y Bo Chow, unos comerciantes chinos del pueblo. Aquí Stack se topa con Mary, una blanca que es su exnovia, a quien él abandonó ese tiempo cuando se fue al norte. Stack le responde que lo hizo porque no es práctico que una mujer blanca se case con un negro, pero ella sigue muy enojada por esto, aparte porque su madre murió reciente y Stack ni siquiera le mandó flores. Al mismo tiempo vemos como Smoke va a una tumba en la que se encuentra una hija que tuvo con esta tipa que se llama Annie. Él también la viene a buscar para el trabajo y ambos medio que discuten, porque Annie se la da en bruja, pero él no cree en demonios ni nada de eso. Pero nada, lo que hay es que ella acepta el trabajo y obviamente se dan el cariñito de reencuentro. Llega la noche y un último integrante del grupo es Cornbread, a quien necesitan para que cuide de la puerta. Al mismo tiempo vemos como este tipo que se llama Remick, un inmigrante irlandés, huye de un grupo de indios llamados los Choctaw. Él llega a casa de Bert y Joan, dos miembros de un clan llamado Ku Klux Klan que se dedica a cazar negros. El pana finalmente consigue que le den refugio y cuando llegan los Choctaw, Joan lo acaba cubriendo, pero le advierten que ese hombre no es lo que parece. Ellos se van y cuando Joan regresa con Bert, se da cuenta de que él ha sido convertido por Remick, que es nada más y nada menos que un vampiro. En otra parte vemos como el bar abre sus puertas y una multitud ruidosa y alegre rápidamente llega. Stack y Annie convencen a Smoke para que ofrezca descuentos a los clientes que no pueden pagar más, y básicamente aquí llegan toda la gente que conocimos antes, incluida la intensa de Mary, a quien Stack le revela que la abandonó porque era lo mejor para ella. Y nada, la fiesta arranca de lo más bien y a Sammy incluso se le hace con Berlin y acaban cogiendo. Pero todo se complica cuando los vampiros, haciéndose pasar por humanos, aparecen en el bar y ofrecen dinero para que los dejen entrar. El grupo, al darse cuenta de que son tres blancos, obviamente les advierten que se vayan por donde vinieron, motivo por el cual ellos aparentan irse, pero Mary, al darse cuenta de que al bar le hace falta dinero, se ofrece a ir a ver si de verdad ellas son buena gente. Como ella sabe defenderse, Stack la deja irse y cuando habla con ellos, efectivamente se da cuenta de que no son gente buena, pero lamentablemente ya es muy tarde y acaban convirtiéndola. Ella regresa entonces al bar, donde busca a Stack y se lo acaba llevando a un cuarto. En ese instante se arma un lío que Smoke tiene que resolver, pero manda a buscar a Stack para que lo ayude. Es ahí cuando entra al cuarto y encuentra a Stack muerto y a Mary encima suyo mordiéndolo. Él le dispara a Mary para intentar matarla, pero las balas no la afectan para nada y ella sale corriendo. El party se acaba de una vez con todos los tiros y todo el mundo quiere saber qué está pasando ahí adentro. No obstante, Annie ordena que saquen a todo el mundo y Slim obviamente obedece. Annie rápidamente se da cuenta de lo que está pasando, al tiempo que los dos chinos deciden irse, y es el esposo que sale a buscar el auto. Cornbread también había salido a orinar y cuando regresa resulta que también ha sido convertido. El grupo por suerte se da cuenta y descubren que los vampiros no pueden entrar a menos que los inviten a entrar. El loco casi muerde a Smoke, pero consiguen salvarlo y trancarse dentro. Todos quedan como traumados por lo que está pasando y el pobre Slim literalmente se caga en los pantalones. En este instante Stack revive convertido en un vampiro y cuando ataca a todos, Annie le echa vinagre y lo acaba espantando. Aquí ella le da a todo el mundo la clase de introducción a la matadera de vampiro y explica que solo una estaca de madera o en su defecto de plata puede matar a los vampiros. Ella además le asegura a Smoke que si la muerden deberá matarla para que no se convierta en uno de ellos.
dándole un talismán que servirá para ahuyentarlos y que él esté a salvo. En ese momento ellos se dan cuenta de que todos los clientes han sido convertidos y resulta que montaron su propio party enfrente del bar. Dentro el grupo se come cada uno un diente de ajo para confirmar que ninguno de ellos está convertido. Y luego de esto el esposo de Grace regresa, pero se dan cuenta de que ha sido convertido. Y Remick, que es algo así como el líder, intenta negociar con el grupo diciéndoles que ellos no son racistas y que aparte de que tendrán inmortalidad, poder y libertad de la persecución racial, van a quererlos bastante. Obviamente ellos no aceptan y Remick le revela a Smoke que el viejo que les vendió el local es el jefe secreto de Ku Klux Klan y vendrá a matarlo tan pronto amanezca. Aparte, amenaza con ir al pueblo y matar a la hija de Grace, lo que deja a la tipa bastante molesta y reta a los vampiros a que entren a ver si pueden con ella. Eso ellos lo interpretan como una invitación dentro, así que como van a entrar, todo el mundo activa el modo Saiyajin Supremo y empieza la gran batalla final contra las bestias. Lamentablemente los matan a casi todos y Smoke se ve obligado a matar a Annie cuando ella es mordida por uno de los vampiros. Slim luego se sacrifica para que puedan salvarse los otros y justo antes de que escapen aparece Remick que ataca a Sammy y acaba mordiendo a la pobre Pearline. Smoke por suerte lo salva y le dice a Sammy que corra mientras él se enfrenta a su hermano Stack frente a frente. Sammy lamentablemente es atrapado por Remick al mismo tiempo que Smoke durante la pelea con su hermano aparentemente lo mata pero nunca lo muestran. Él sale y entonces acaba salvando a Sammy otra vez matando a Remick con una estaca de plata. No sin que antes él le clave una de sus garras en la cara al pobre Sammy. En ese momento sale el sol y todos los vampiros mueren inmediatamente, aparentemente acabando con la amenaza. No obstante, sabiendo que la gente del clan vienen para matarlo, Smoke le dice a Sammy que huya en su auto y se vaya a casa, y monta toda una trampa para cuando lleguen los del clan. Y efectivamente, cuando esa gente se aparece, Smoke los masacra literalmente a todos, pero en el proceso lamentablemente es herido y acaba muriendo. Al hacerlo, él tiene una visión de Annie y su hija, a quienes abraza con alegría por estar juntos de nuevo. Y así volvemos al principio de la película, en donde vemos como Sammy rechaza la petición de su padre de dejar la música, y se ve en el auto de sus primos al norte con su guitarra en la mano. En 1992, en Chicago, vemos a un viejo Sammy que aún está tocando su guitarra. Y así acaba esta película. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido, espero que te haya gustado, y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.